En el vídeo de hoy quiero hablarte sobre la asistencia virtual. La asistencia virtual es mi profesión desde agosto de 2019. Por aquel entonces no era demasiado conocida, ahora empieza a hablarse un poquito más, ya que después de la pandemia que vivimos en 2020, pues se aceleró todo el tema del teletrabajo, el trabajo en remoto, y la asistencia virtual empezó a posicionarse un poquito más y a ponerse un poco más en boca de todos. Así que hoy quiero hablarte de qué es un asistente virtual, qué se necesita para ser un asistente virtual, cuánto gana un asistente virtual, y además te voy a dejar por aquí algunos datos estadísticos que he estado por ahí recopilando para poder apoyarme en ellos y poder pues contarte un poquito más la proyección a futuro que tiene esta profesión. Llegué aquí a Francia en 2019, en abril, y dejé todo en Barcelona, en España, un contrato indefinido en una oficina donde estaba trabajando de administrativo contable. Yo estudié en su día contabilidad y finanzas en la universidad y pues me empecé a desarrollar profesionalmente en ese ámbito estando en Barcelona. Y al llegar aquí a Francia yo lo dejé todo, nos vinimos pues con un contrato de fisioterapeuta de mi pareja y yo decidí reinventarme porque no me acababa de convencer y no quería estar 8 horas diarias durante el resto de mi vida en una oficina. Aunque el trabajo en sí me gustaba, los temas administrativos, los temas contables y demás nunca me han dejado de gustar, pero no hacerlos de esa manera, ¿vale? Que estaba ahí predeterminada. Entonces nada, empecé a investigar, me pegué mi primer batacazo profesional, pero bueno, todo me sirvió de experiencia y en mayo de 2019 empecé a formarme como asistente virtual y en agosto, es decir, un par o tres de meses después, empecé a ofrecer mis primeros servicios como asistente virtual. Yo cuando descubrí la asistencia virtual sabía que podía convertirse en mi profesión, aunque bueno, en ese momento no era demasiado conocida la profesión y tocaba pues explicar a las personas de mi alrededor sobre todo pues en qué consistía, qué tareas podía hacer, aunque ni yo misma lo tenía demasiado claro en ese momento. Pero bueno, todo eso fue un proceso, fue también un poquito frustrante, sobre todo, bueno, lo que te contaba, al llegar a un nuevo país, que no dominas el idioma, tener que ir al banco, por ejemplo, abrir una nueva cuenta y tener que explicar en qué consiste la profesión, tener que investigar también si te haces autónomo, si te haces autoemprendedor, que es una figura que está antes del autónomo aquí en Francia, pero bueno, algún día ya te contaré esta aventura también de hacerte autoemprendedor aquí en Francia, en qué consiste, qué ventajas tiene, qué desventajas tiene también. Así que si te interesa, me lo puedes dejar por comentarios si algún día te explico un poquito más. Quizá no da para un vídeo entero, pero te puedo explicar en algún short o en algún formato así más corto. En 2019 no era demasiado conocida esta profesión, pero en 2020, gracias, entre comillas, a la pandemia mundial que obliga a pararse al mundo entero, esta profesión empieza a asomar la cabecita. Ahí hay un empujón brutal de asistentes virtuales, de gente que quiere formarse en esta profesión digital que empieza a aflorar. Y es entonces cuando empieza a estar pues un poco más en boca de todos, ¿no? Todo el mundo quiere reinventarse, formarse como asistente virtual, empezar a ofrecer sus servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Por si has llegado a este vídeo y no me conoces, soy María José, una catalana residente en Francia, asistente virtual desde 2019 y ayudo a mis clientes con temas administrativos, organizativos y también audiovisuales. Aparte, soy cofundadora de Virtual Chic Coworking, una comunidad virtual dirigida a asistentes virtuales. Vamos con la intro y empezamos. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, estamos por aquí, un vídeo más. Como te he comentado antes, hoy vamos a hablar sobre asistencia virtual. Quiero contarte en qué consiste mi profesión, qué servicios ofrece un asistente virtual o puede ofrecer un asistente virtual, cuánto puede llegar a cobrar un asistente virtual, qué necesitas para ser una asistente virtual. ¿Por qué siempre que hablamos de asistencia virtual se habla en femenino? Hablamos de una asistente virtual o las asistentes virtuales. Pues esto es ni más ni menos porque la mayoría de personas que se dedican o que desarrollan esta profesión somos mujeres. También hay chicos, evidentemente. Pero bueno, el kit de la cuestión, ¿qué es
una asistente virtual? Una asistente virtual es una profesional independiente o autónoma que ofrece sus servicios a otros autónomos o microempresas, en su mayoría, de manera deslocalizada, ¿vale? Esa es la definición exacta de lo que es una asistente virtual. ¿Qué tipos de servicios? Pues bueno, los servicios pueden ir desde los puramente administrativos hasta servicios más técnicos, ¿vale? O sea, hay un abanico de posibilidades y un abanico de tareas y servicios que puede ofrecer un asistente virtual que son brutales. La asistencia virtual nació en 1992 de la mano de Anastasia Bryce, que es coach y empresaria estadounidense que empezó a establecer la terminología de home working, ¿vale? Del trabajo desde casa. En 1997 creó la primera formación para asistentes virtuales. Y en 2001, Christine Dust y Michael Haren crearon la primera asociación para asistentes virtuales, el IVA. Este es el contexto de la asistencia virtual desde que nació, cómo nació, las primeras tareas que se empezaron a desarrollar y luego pues poco a poco se han ido pues ramificando todas esas tareas y creando nuevas especialidades dentro de esta profesión. Como puedes ver, Estados Unidos siempre nos ha llevado la delantera, pero bueno, que no cunda el pánico. En 2020 y debido a la pandemia, muchos negocios digitales que estaban desarrollándose ya años atrás empiezan a coger mucha fuerza y muchos negocios tradicionales que trabajaban de manera offline se ven con la necesidad de empezar a digitalizarse, ya que todos sus trabajadores estaban en casa encerrados y tenían que seguir desarrollando pues, su actividad normal de manera deslocalizada. Aparte de lo que te comentaba de que el trabajo en remoto desde casa ha venido para quedarse, voy a dejarte por aquí algunos datos estadísticos que he estado recopilando para que puedas verlo y para poderme apoyar yo en ellos con todo esto que te estoy contando. Según los datos de ipime.org, las pymes españolas, que son pequeñas y medianas empresas con 0 asalariados autónomos y con entre 1 y 9 asalariados, que son microempresas, constituyen el 93,42% del total de empresas a fecha 30 del 9 del 2022 y generan casi un 30% del empleo. Este 93,42% de las empresas son ni más ni menos que 2.747.097 empresas. Este tipo de empresas, como te he comentado, son autónomos y microempresas, ¿vale? Son empresas que no tienen una capacidad financiera ni económica para contratar o ninguna o demasiadas nóminas en el equipo. Entonces buscan colaboradores independientes, es decir, autónomos, como puede ser un asistente virtual, para cubrir algunas áreas de su negocio. Otro dato más. De total de empresas que hay en España, que ya te he comentado que el 93,42% son autónomos o microempresas, el 73,32% de ellas pertenecen al sector servicios. Y casi todas ellas, por no decir todas ellas, necesitan ayudas con temas pues, administrativos, organizativos y técnicos. Y además, todo esto en un mundo que cada vez está más digitalizado. Voy con otro dato. Esta vez es un estudio de B-Digital, ¿vale? El estudio se llama La Pyme Española en 2022, retos y aspiraciones digitales. Este estudio muestra que el 70% de las pymes invertirá en digitalización en los próximos 3 años. ¿Te suena la ayuda del gobierno Kit Digital? Esta ayuda no es ni más ni menos que una subvención que están otorgando con fondos europeos para que las pequeñas y medianas empresas del país consigan digitalizarse en un periodo de tiempo corto, entre comillas, ¿vale? Para de ese modo poder cumplir las metas y objetivos que marca la Agenda Europea 2030. Es decir, con todo esto, ¿qué te quiero decir? Pues que hay 2 millones y pico de empresas, autónomos y microempresas, que no tienen la capacidad financiera para contratar en nómina a personal y que necesitan tirar de colaboradores externos, profesionales independientes, para cubrir esas áreas que necesitan y que les ayudemos a digitalizar su empresa. Así que estamos frente a una necesidad por parte de las microempresas y autónomos, que como te he dicho son más de 2 millones y pico de empresas, que buscan a colaboradores independientes porque no tienen esa capacidad financiera y económica de contratar en nómina a más trabajadores y que necesitan pues eso, profesionales independientes con conocimientos tecnológicos para hacer mucho más fácil esa transición hacia la digitalización.
Vamos con una pregunta súper frecuente y muy explotada por la mayoría o por algunos de los formadores de asistentes virtuales. ¿Qué necesito para ser asistente virtual? Y otra pregunta que le añado, ¿es necesario formarme? Yo te diría que necesitas 3 cosas: tener iniciativa, ser proactiva y tener conocimientos de los servicios que quieres ofrecer. Pero bueno, para no caer en topicazos, voy a contarte 3 cosas que me hubiera gustado saber antes de empezar a formarme como asistente virtual. Primer mito desmontado: no es necesario que te formes como asistente virtual. Como te he dicho antes, muchas de nosotras traemos ya en nuestra mochila algún tipo de profesión que podemos desarrollar, igual que desarrollamos en el mundo offline, podemos desarrollar en el mundo online. Y si queremos empezar a ofrecer otros servicios, pues podemos buscar formaciones específicas de esos servicios para formarnos concretamente en eso. Así que, ¿es necesario formarme como asistente virtual? No, no es necesario. Te conviertes en asistente virtual, pero tienes un negocio entre manos, entonces tienes que establecerte una serie de objetivos, metas y plazos para no pillarte los dedos, ¿vale? Ser consciente del dinero, ¿vale?, que vamos a ingresar, ser consciente de nuestra economía de negocio y de ese modo no pillarnos los dedos. Tenemos un negocio entre manos, ya no somos trabajadores, trabajadoras por cuenta ajena. Y este punto, el tercer punto, muy relacionado con el segundo, somos trabajadores profesionales independientes. Tenemos que trabajar nuestra mentalidad. Ya no trabajamos para un jefe, sino que tenemos clientes, somos colaboradores de esos clientes. Tenemos que desmontar todos nuestros comportamientos anteriores de trabajo por cuenta ajena y empezar a montar y aprender y pensar como un emprendedor y como una persona que tiene un negocio entre manos. En conclusión, hubiera invertido en un mentor o mentora para desarrollar mi negocio, hubiera invertido también en un mentor o una mentora para trabajar mi mentalidad emprendedora y hubiera invertido en una formación que me permitiera desarrollar con mayor claridad los servicios que quería ofrecer, sin perder de vista el meterme en comunidades tanto de asistentes virtuales como de emprendedores digitales o no digitales en general para aprender lo máximo posible de sus experiencias y aprender pues lo máximo posible de todos ellos y ellas. Llegamos al último punto del vídeo y creo que puede causar un poquito más de hype, ¿no?, de ganas de saber, y es responder a la pregunta de ¿cuánto cobra una asistente virtual? Creo que aquí te voy a fallar un poco, porque no te puedo dar un número concreto, un importe concreto. Espera, que viene por aquí Tula. Bueno, la pregunta del millón: ¿cuánto cobra un asistente virtual? Pues un asistente virtual, como te he dicho antes, es una profesional independiente que ofrece una serie de servicios, ¿vale? Siempre pongo el mismo ejemplo. Imagínate que yo quiero pintar el comedor de mi casa, ¿vale? Y pido 2 presupuestos, uno a un pintor y otro pues a una pintora, ¿vale? Yo sé que uno de ellos tiene menos experiencia y que va a necesitar que yo le eche un cable, ¿vale? Pero bueno, en ese momento a mí me va bien, no puedo gastarme mucho más dinero y quizá pues acepto ese presupuesto. Y por otro lado tengo la pintora, que sé que tiene más experiencia, que sé que el resultado me va a durar más tiempo y que además yo no voy a tener que invertir nada de tiempo, voy a poder pues olvidarme del tema, ¿vale?, delegar completamente y voy a tener el resultado hecho pues en X días, ¿vale? ¿De quién depende? No te voy a decir cuál es la mejor opción, porque dependiendo de yo que soy el cliente, dependiendo pues de mi situación actual, ¿vale?, tanto económica como de trabajo o lo que sea, voy a tomar una decisión u otra. Pero en ningún caso, esa decisión, en ningún caso, ninguno de los pintores, ni la pintora ni el pintor, se han parado a pensar en si yo puedo o no puedo pagar sus servicios, ni en si tienen que rebajar o no su precio. Ellos me han dicho, tanto uno como el otro, este es mi precio, y es el cliente quien decide, según sus criterios actuales, si puede contar con un servicio o con otro servicio. Entonces, yo lo que digo siempre es que tengas claro tu precio mínimo que puedes ofrecer y que en base a eso realices tu presupuesto.
que nunca te fijes en la competencia ni nunca pienses en si el cliente podrá o no pagar el servicio. Otra cosa sería que te apeteciera mucho colaborar con ese cliente y decidierais de mutuo acuerdo pues estar durante un par o 3 de meses, tú cobrando un poquito menos y él o ella pues formándote un poquito más, y luego llegar a un punto en que esa situación se revertiera, ¿vale? Entonces, pues eso, que nada es ni blanco ni negro, ¿vale? Que hay una escala de grises por medio. Pero bueno, hablando de pasta, que sé que quieres tener ahí un numerito en mente, sobre todo si estás empezando en todo este mundo de asistencia virtual y tal, yo te diría que si tuviera que ponerle un número por abajo, sería que nunca calcules tu precio por hora en menos de 12 o 14 euros, ¿vale? El límite por arriba te lo pones tú, o sea, dependiendo de la calidad del servicio, o sea, no hay límite por arriba, ¿vale? Si ves que no te están aceptando los presupuestos que estás lanzando y que ya tienes controlado tu mínimo viable, esto quiere decir simplemente y llanamente que no te estás dirigiendo al público adecuado, ¿vale? Que te estás dirigiendo a emprendedores o a emprendedoras que no pueden soportar el gasto de una persona como tú. Así que simplemente tienes que hacer un poquito más de estudio y focalizarte en emprendedores o emprendedoras que sí que pueden pagar tus servicios como tú los estás ofreciendo. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, que te haya servido. Es un vídeo un poquito más informativo, ¿no? Con muchos datos, con también un poquito pues mi punto de vista en cuanto a asistencia virtual en estos 3 años y pico que llevo ya como asistente virtual, como te decía antes, desde agosto de 2019. Así que nada, espero que te haya servido, que te haya gustado. Si tienes cualquier duda, sabes que me la puedes dejar por aquí por comentarios y yo estaré encantada de resolverla. Y nada más por hoy. Te mando un abrazo enorme, muchas gracias por haber compartido un ratito de tu tiempo conmigo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!